Buenos días para todos. Bueno, continuemos con el tema de los engranajes. Son parte de los mecanismos de transmisión por contacto directo entre superficies. Estábamos hablando justamente de cómo íbamos a hacer para lograr que estos dos círculos bases, el círculo base 2 y el círculo base 4, que serían los círculos bases de futuros dos engranajes, puedan hacer contacto y poder transmitir movimiento entre los ejes O21 y O41 o al revés, como quieran. El tema es que habíamos definido anteriormente lo que era la envolvente de círculo, como esta línea roja en el GIF, que está formada por un punto que se mueve sobre el plano, un punto de esta que yo tomo como punto de referencia, y a medida que la recta rueda sin resbalar sobre este círculo base, ese punto inicial de referencia, este que inicia ahí, va separándose y formando la curva roja, que es la envolvente de círculo. Y dijimos la propiedad fundamental de esta curva era que si nosotros trazamos una recta tangente a la envolvente en cualquier punto, por ejemplo, la recta tangente verde que tenemos trazada en el punto D2, una normal a esta tangente, y por supuesto a la envolvente, es a su vez tangente al círculo base, que sería el segmento rojo que va desde el punto 2 hasta la tangencia con el círculo base. Es muy importante tener en cuenta que la envolvente nace sobre el círculo base, no existe por debajo del círculo base, sino que la envolvente nace sobre el círculo base, básicamente. Y otra propiedad era que por la definición de envolvente de círculo, los segmentos que se determinan, los elementos geométricos que se determinan, uno sobre el círculo base, que es el arco DT, y otro sobre la recta tangente, que es el segmento D3T, son iguales. Son iguales, ¿por qué? Porque D3 es el punto D, es en el primer instante que yo tomo como referencia, D sobre la envolvente. Cuando la recta tangente va evolucionando, rotando sin resbalar sobre el círculo base, y su tangencia está en T, el punto D pasó al punto D3 sobre el plano. Entonces, se formaron dos elementos geométricos, que digo yo, uno sobre la recta tangente, que es el segmento D3T, y otro sobre el arco, sobre el círculo base, que es el arco DT. Esos dos elementos son iguales, porque hemos definido que la tangente rueda sin resbalar sobre el círculo base. Entonces hay una relación biunívoca entre puntos de la tangente y puntos del círculo base. Esto servía, o sea, la igualdad entre el arco y el segmento, servía para la construcción de la envolvente. Bueno, aplicando esto a estas definiciones de envolvente del círculo, es que vamos a mostrar por qué la envolvente de círculo es un perfil que cumple con la ley del engrane y por lo tanto es un perfil conjugado. Bien,
dijimos que nosotros teníamos dos círculos base, cuyos centros son el O21 para el 2 y el O41 para el 4. Estos dos círculos bases rotan respecto de sus centros, que son parte del bastidor, y no se tocan. Por lo tanto, no podrían transmitir. Pero habíamos dicho en una de las definiciones de envolvente de círculo que la envolvente, el círculo base lo podíamos considerar, asimilar a un carretel de hilo. Entonces tomamos el hilo que está envuelto en este carretel 2 y lo envolvemos en el carretel 4. De esa manera conectamos los dos círculos base, tal que si yo muevo uno de los dos círculos base, por ejemplo, el 4 en sentido antihorario, el 2 lo va a acompañar en sentido horario. El elemento de unión entre los dos círculos base es el hilo, es un elemento flexible, como les dije. Por lo tanto, no estaría dentro del tema, porque yo estoy con mecanismos por contacto directo, que transmiten por contacto directo. Por lo tanto, dijimos que debíamos generarles extensiones a cada círculo base. Por eso le asociamos al círculo base 2 un plano R, un plano que está asociado únicamente al círculo base 2 y puede rotar con ese círculo base. De la misma manera, me voy a adelantar un poquito, le vamos a asociar al círculo base 4 un plano que le vamos a llamar Q y que puede rotar ese plano Q con el círculo base 4. Bien, me vuelvo un poquito. Entonces, rápidamente, sin darle mucho tiempo, aplicando la definición de envolvente de círculo, es que nosotros vamos a trazar la envolvente de círculo correspondiente al círculo base 2, la envolvente de círculo correspondiente al círculo base 2 sobre el plano R. Entonces, un punto cualquiera, por ejemplo acá el punto D que apareció, o sea, hago aparecer ese puntito D es este mismo punto que tenemos en la definición, este D, que en algún momento estuvo sobre el círculo base y que fue moviéndose a medida que la tangente iba rodando sin resbalar sobre el círculo base, moviéndose sobre el plano, ocupando diferentes lugares geométricos como los D1, D2, D3. Entonces, cuando uníamos todos estos puntos, formábamos lo que se denomina la envolvente de círculo. ¿Ah? Entonces, en el dibujo que tenemos ahora, tenemos a un punto D, por ejemplo, en la posición de D2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el punto D, que aparece acá, es como si tuviéramos el punto D en la posición de D2 del dibujo anterior. Es decir, en este caso, cuando nosotros movemos al círculo base 4, rotando en sentido antihorario, el círculo base 2 lo hace en sentido horario. ¿Y qué pasa con este hilo? Este hilo se va moviendo en esta dirección, en la dirección que marca la línea CE, que es la tangente a ambos círculos base. Perdón. O sea, ¿qué va a pasar con el hilo? Se va a desenvolver del círculo base 2. O sea, se va separando del círculo base 2. ¿A partir de cuándo? De cuando pasa por el punto C, que es el punto de tangencia. Entonces, cuando pasa el punto C, el hilo se va separando. Tiene un movimiento como de
que se va separando del círculo base 2. Bien, pero realmente, ¿qué está pasando? El círculo, el hilo se mueve en la dirección de la tangente, y el que rota es el círculo base 2. Ahora, si hacemos el movimiento contrario, les dije yo, si dejo fijo al círculo base 2 y lo que muevo es este hilo que representa la recta tangente, ¿qué va a pasar? Que este punto D se va moviendo sobre el plano, como lo dice la definición, siguiendo ocupando sobre el plano R diferentes lugares geométricos que cuando los uno a todos esos puntos, formamos ¿qué cosa? La envolvente de círculo sobre ¿quién? Sobre el plano R. O sea, este punto era un punto que estaba sobre, sobre el círculo base, y esta recta tangente, que es el hilo, estaba siendo tangente en ese punto. ¿Eso cuándo sucedió? Acá, en el punto C. Pero como siguió moviendo, esta recta tangente siguió siendo tangente, ahora es tangente en este punto, y el punto D inicial pasó a este lugar, que es este punto D que tenemos ahí. O sea, es la misma definición lo que quiero decirles. También podríamos decir, como se ve en el GIF, si nosotros ponemos una lapicera en el punto D, lo que pasa es que ustedes tienen que usar la imaginación también, porque esto es un dibujo estático, y por eso al lado está el GIF, para que ustedes vean la dinámica de la situación y así lo puedan entender. Fíjense, si nosotros ponemos en el punto D una lapicera, cuando esto esté rotando, la lapicera se va a mover sobre él a lo largo de la línea CE. Pero ¿qué pasa? Que el círculo base está rotando y por supuesto el plano también rota. Entonces la lapicera va a dibujar sobre el plano, la lapicera puesta en el punto D, va a dibujar sobre el plano R una curva. Justamente esa curva es la curva envolvente de círculo que le pertenece a este círculo base 2. Eso lo podemos ver acá. Si nosotros ahí en el punto de contacto entre las dos envolventes ponemos una lapicera, y ustedes ven cómo se va formando la curva sobre el plano. Bien, lo mismo si nosotros ahora asociábamos un plano Q al círculo base 4 y vemos que este mismo punto D, pero ahora realizando el mismo estudio, pero como que esta recta tangente, que es justamente el hilo, ahora se mueve respecto del círculo base 4. Entonces es como que esta recta EC rota sin resbalar sobre el círculo base 4. Entonces este punto D, que inicialmente estaba sobre la envolvente, sobre el círculo base, fue moviéndose en el plano, ¿sí? Mientras esta recta tangente rueda sin resbalar desde ese punto hasta este punto E, básicamente para darme esta envolvente que le pertenece a este círculo base y que está dibujada sobre el plano Q. Bien. Entonces ahora tenemos todo junto. Tenemos la envolvente S, indicada como S, y verde, que le pertenece al círculo base 2, y la envolvente roja, W, que le pertenece al círculo base 4. Entonces ahora hemos generado estas extensiones. Si nosotros dibujáramos, un segundo, si nosotros dibujáramos esto S y W,
es lo que denominamos los perfiles de los dientes. Si nosotros le damos la tercera dimensión, o sea, el eje Z, se va a formar una cara con esta línea S o con la línea W, se va a formar una cara que es lo que denominamos cara o flanco del diente, y es donde se produce el contacto. Y este punto D va a ser una línea, básicamente, de contacto entre los dos perfiles, o sea, entre los dos flancos de ambos dientes. Y el contacto se va a hacer en el punto D entre los dos perfiles correspondientes a ambos engranajes. Si nosotros dibujáramos el contraperfil acá, formaríamos lo que sería el diente. El contraperfil acá, o sea, este mismo perfil, pero opuesto, como si pusiéramos la imagen acá y cortáramos arriba. Igual, este perfil, dibujamos la imagen, acá la cortamos y formamos el diente. O sea, formaríamos lo que al principio, ahí está. O sea, esos dientes, estos dientes que son los perfiles de envolvente, y ahí está el punto de contacto entre ambos perfiles. Cómo se va desplazando el punto de contacto, y siempre lo hace sobre esta línea celeste, que es esa tangente a ambos círculos base. Porque este que estoy indicando, esta línea, esta circunferencia, y esta otra circunferencia en el otro engranaje, están representando los círculos base de ambos engranajes. Por lo tanto, la línea celeste, ¿sí?, sería la línea tangente a ambos círculos base, y como ven, el punto de contacto se mueve sobre esa línea, permanentemente. Eso ya lo vamos a ver. Bien, entonces, nos olvidemos de los planos, nos olvidemos de los planos R y Q, y pensemos nada más que ahora sí tenemos el contacto directo entre el círculo base 2 y el círculo base 4 a través de sus líneas envolventes, o sea, los perfiles de envolvente que están asociados a cada uno y que conformarán los dientes correspondientes. Ahora la transmisión se hace a través del punto D de contacto entre los dos perfiles. Bien. Así como dijimos al principio en el dibujo genérico ese de los dos palotes, hablamos de las primitivas, esas circunferencias que pasaban por el punto M. El punto M, que es el punto que define la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto. ¿Sobre quién? Sobre la línea que une los centros. Si ustedes ven, acá nosotros tenemos los dos perfiles, el S y el W, que están en contacto en el punto D. Y tenemos la línea CE, que la he definido primeramente como la línea que es tangente a ambos círculos base. Esta línea, ya vamos a ver, que tiene 4 nombres. Y fíjense que esta línea, que es la tangente a ambos círculos base, en los puntos C y E, corta a la línea que une los centros y define un punto, este punto M. Este punto M es el punto que la normal común a ambos perfiles, y como ya están viendo acá, como ya vamos a ver, el segmento DC es la normal a esta envolvente,
y que es tangente a su vez al círculo base. Y por el otro lado, el segmento DE es la normal a la evolvente W, o sea, la roja, que es a su vez tangente al círculo base. Por lo tanto, esta normal DC y esta normal DE, cuando los puntos D, porque acá, acá estamos indicando un punto D, pero realmente ¿cuántos puntos existen ahí en el punto D? Existen dos. Existe D como perteneciente a el perfil S, que le llamaríamos D2, y existe D como perteneciente al perfil W, que le llamaríamos D4. Entonces en este punto existen dos puntos realmente coexistiendo. Por lo tanto, cada una de estos segmentos, el DC y el DC, sería la normal a este perfil S, que es a su vez tangente al círculo base, y el DE es la normal al perfil W, que es a su vez tangente al círculo base. Por lo tanto, cuando los puntos D2 y D4 se ponen en contacto, sus normales se ponen colineales, formando ¿qué cosa? La normal común a ambos perfiles S y W en el punto de contacto, que corta a la línea de centro en un punto. Ese punto definimos como punto M. Vayan pensando y acordándose del dibujo que tenemos al principio, que es de engranaje, que son dos palancas cualesquiera, dibujo genérico. Acá estamos ya generando o dándole la forma real al par de engranajes, básicamente. Bien, y también definimos a las primitivas, que eran dos circunferencias imaginarias que eran tangentes, o sea que pasaban por el punto M, siendo tangentes en este punto, y tenían centro en los centros de rotación de cada círculo base. O sea, tenemos una primitiva perteneciente al engranaje 4 y una primitiva perteneciente al engranaje 2, con centro en O2 y la otra con centro en O4. Estas serían las primitivas que representarían un par de ruedas de fricción en contacto en el punto M, que transmitirían con la misma relación de transmisión que las ruedas dentadas o engranajes, como lo habíamos definido anteriormente. Estas primitivas yo les dije también que son muy importantes porque a partir de ellas se define toda la simbología de los engranajes. Todo esto que acabo de decir, la definición y qué es lo que son las primitivas, a qué representan, es pregunta de parcial. Bien. Perfecto. Entonces, tenemos dibujado esto y tenemos la normal común. O sea que ya le dimos a esta línea CE el segundo nombre. El primer nombre era la tangente común a ambos círculos base. Tangente en C y tangente en E, a cada uno de los círculos base. Y ahora le hemos dado el nombre de normal común a ambos perfiles en el punto de contacto, que es el punto D. Esta sería la normal común a ambos perfiles. Bien. Para que se cumpla la ley fundamental del engrane, dijimos que si nosotros ahora definimos o elegimos otro par de puntos sobre cada una de las evolventes, es decir, sobre la evolvente S, elijo un punto, un D2', y sobre la evolvente W, elijo un otro punto, cualquiera, D4',
y esos puntos van a llegar a tocarse, van a llegar a coincidir en algún momento, esos dos puntos deberían también cumplir con la ley fundamental del engrane. Es decir, que si nosotros trazamos una perpendicular a través de esos puntos, una perpendicular común a ambos perfiles en ese nuevo punto de contacto, D2', D4', esa normal debe pasar también por el punto M. Bien, eso es lo que vamos a ver geométricamente ahora. Entonces, tenemos el punto D2', sobre la evolvente S, perteneciente al eslabón, al engranaje 2. Y tenemos el punto D4', que le pertenece al evolvente W, que corresponde al engranaje 4. Estos dos puntos se van a tocar en algún momento, básicamente. Entonces, la idea es ver que cuando estos dos puntos coincidan en un único punto, como está pasando con el punto D2 y D4 en este instante, en que están tocándose, entonces la normal común a ambos perfiles S y W en el punto de contacto pasa por un punto M. Ahora, cuando estos dos puntos se pongan en contacto, ¿se cumplirá lo mismo? Bien. Entonces, si bien esto ya está dibujado, yo tendría que elegir los dos puntos. Si ustedes ven, no están elegidos los puntos uno frente del otro. Fíjense que están desplazados. ¿Y por qué están desplazados? Y porque acuérdense que la transmisión de movimiento entre los engranajes es con deslizamiento. Es decir, que este perfil y este perfil, además de rodar uno respecto del otro, también desliza uno respecto del otro. Por lo tanto, por eso es que no están enfrentados. Estarían enfrentados si estos dos perfiles hicieran contacto con rodadura pura, y eso no es verdad. Entonces, por esa razón están desplazados uno respecto del otro. Bien. Entonces, según la definición de evolvente de círculo, yo podría, por este punto D2', trazar una tangente a la evolvente S y a la vez una normal a esa tangente, que va a ser a esa tangente, que esta normal va a ser normal a la evolvente también, pero a su vez, según definición de evolvente, esa normal a esa tangente, que no está trazada acá en el dibujo, pero sería una tangente en el punto D2' a S, la normal a esa tangente tiene que ser tangente al círculo base 2. De la misma manera, en D4' yo podría trazar una tangente a la evolvente W en el punto D4', y entonces trazar una normal a esa tangente que debe ser como tangente al círculo base 4, básicamente. No están tranzadas estas tangentes porque si no llenaríamos el dibujo de un montón de líneas y no se entendería nada. Síganme, por favor, en la explicación de la mejor manera posible. Si no entienden algo, pregunten, por favor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta normal D4' en el punto de tangencia, que no tiene por qué ser el punto E, y esta normal sobre la S, sobre la evolvente S, que será D2' hasta un punto de tangencia con el círculo base 2, van a
estas dos normales, ¿qué va a pasar cuando estos dos puntos, todo el mecanismo de los dos engranajes, va a seguir moviéndose, girando, entonces estos dos puntos van a ir acercándose hasta que estos dos puntos D4' y D2' se pongan en contacto. Cuando este D2' y D4' se pongan en contacto, ¿qué va a pasar con las normales correspondientes que en este momento están quebradas? Porque están quebradas estas dos. Cuando estos dos puntos se pongan en contacto, ¿qué va a suceder con estas dos líneas normales? Y se van a transformar en una única línea. O sea, en una normal común a ambos perfiles en el punto de contacto que va a estar, no va a estar acá, va a estar por acá, por acá, por acá, pero va a estar sobre esta línea, porque estas dos se van a poner colineales, y donde únicamente se pueden ser colineales, y sobre esta misma línea, porque están obligadas sobre la línea CE, porque al ser estas normales tangente a cada círculo base, la D4' es tangente al círculo base 4, y la D2' correspondiente, la normal, a la envolvente en D2', también es tangente al círculo base. Por lo tanto, estas dos líneas se van acercando hasta que estos dos puntos se ponen en contacto. ¿A quién? A esta línea CE, hasta que coinciden con esta línea CE. Y ahí se transforman en la normal común a ambos perfiles, ¿sí? A ambos perfiles S y W en ese nuevo punto de contacto. Y que va a pasar indefectiblemente por el mismo punto M sobre la línea que une los centros. Cumpliendo, ¿qué cosa? La ley fundamental del engrane, que decía que la normal a ambos perfiles en el punto de contacto debe cortar la línea que une los centros en un punto M, el cual debe permanecer fijo durante toda la transmisión del movimiento. O sea, para cualquier par de puntos que se pongan en contacto entre los dos perfiles. Ya sean estos puntos D2 y D4, o sean estos D2' y D4'. Bien. Por lo tanto, este D2 4' y este D2' se van a encontrar sobre esta línea, en algún lugar de esta línea, no importa dónde es. No va a ser en este mismo punto D2 y D4, porque esto está moviéndose. Entonces, cuando estos dos puntos se toquen, lo van a hacer sobre esta línea, pero en algún otro punto de esta línea. Por eso, esta línea CE también toma un tercer nombre, que es línea de engrane. Línea de engrane. ¿Por qué? Porque es el lugar geométrico de todos los puntos de contacto entre los dos perfiles. Todos los puntos de contacto o pares de puntos que se pongan en contacto entre los dos perfiles se van a encontrar a lo largo de esta línea, que era el dibujo que yo, no el dibujo, sino, fíjense, el GIF que ustedes tienen a la izquierda. Fíjense que el punto de contacto se mueve sobre la línea tangente a ambos círculos base. Eso es lo que estoy diciendo. Estos dos puntos, cuando se pongan en contacto, lo van a hacer sobre esta línea, en algún punto de esta línea, como está pasando acá, ¿ven? Ven que el punto de contacto se desplaza a lo largo de la tangente común a ambos círculos base, que a su vez es la normal a ambos perfiles en el punto de contacto. Y a su vez es la línea de engrane porque es el lugar geométrico de todos los puntos de contacto entre los dos perfiles. Todo eso lo están viendo en el GIF, básicamente.
al ver cómo las dos envolventes van cambiando el punto de contacto, pero ese punto de contacto siempre se mantiene sobre la línea tangente a ambos círculos base. Bien. Ya van a ver, o más adelante vamos a ver, que esta línea CE tiene otro nombre, el cuarto nombre, porque ya les he dado 3 nombres. El cuarto nombre va a ser la recta de acción, porque va a ser la línea, yo he estado anteriormente en otros temas diciéndoles que cuando nosotros transmitimos un movimiento o una fuerza, lo hacemos siempre en la dirección normal a ambos perfiles en el punto de contacto. Es decir, si esta es la normal común a ambos perfiles S y W en el punto de contacto que tenemos acá D, donde coexisten D2 y D4, por ese punto y en la dirección de la línea CE estará la fuerza que se transmite desde un perfil a otro perfil, o sea, de un engranaje al otro engranaje. Por eso ya le vamos a dar el cuarto nombre a esta línea, que es justamente recta de acción. Eso también puede ser pregunta de parcial. ¿Cuántos nombres tiene la línea que es tangente a ambos círculos base? Y bueno, y ahí lo pueden decir. Hay muchas preguntas sobre